¿A cuántos de ustedes les gusta leer? Cada vez son más los que manifiestan que no les agrada cómo se les enseña a leer. Sin embargo, nadie en su sano juicio diría que no necesita aprender a hacerlo, ¿verdad? De hecho, amigos, la alfabetización es uno de los más grandes inventos de la especie humana, que no solo es útil sino tan poderoso que transforma nuestras mentes, pues la lectura literalmente cambia el cerebro. Así es, no estoy exagerando. La ciencia ha descubierto que antes de aprender los sistemas de lectura, nuestro cerebro era distinto, pero desde que nos tomamos el trabajo de aprender esos complejos símbolos que después combinados entre sí nos permiten entender el mundo que nos rodea, nuestro cerebro ha cambiado para siempre. Lo que es más, sin libros no seríamos humanos como lo somos. Pero uno se pregunta por qué a los niños a veces, muchas veces más bien dicho, no les gusta aprender a leer. Bueno, quizás tenga que ver un poco con lo que descubrieron los científicos sobre el comportamiento de nuestro cerebro. De hecho, se considera que en realidad la lectura es casi un milagro para el humano. ¿Por qué? Bueno, por la constitución de nuestro cerebro se cree que no hay nada menos natural que la lectura. Por eso no se enoje con los niños que no les guste aprender a leer. Pues claro, al parecer no venimos programados para ello, según la ciencia. Recordemos que en realidad venimos de fábrica equipados para hablar, pero no para leer. Pues a diferencia del lenguaje oral, la visión o la cognición, que sí tienen un programa genético previo y específico, en cambio, para la lectura, no existe un programa genético para aprender a leer. Si no les cierra este argumento, piensen en esto. Cuando un niño en cualquier lugar del mundo está en un entorno hablante, su lenguaje naturalmente se activa, y sin necesidad de mucha preparación o esfuerzo, el infante comienza a hablar. Pero esto no ocurre con la lectura, pues, como todos sabemos, la lectura implica la adquisición de un código simbólico completo, que son las letras, sonidos de las letras, la agrupación de las mismas para formar palabras, etcétera, etcétera. Y como es un código que inventamos los seres humanos, como ustedes los ven allí en la pantalla, solo cuando llegamos a aprender a leer los entendemos, como ustedes lo están viendo en este momento. Pero a los niños que aún no lo conocen, esto les supone un desafío a su cerebrito, pues les requiere un esfuerzo tanto visual como verbal, y este proceso aún no lo tenemos formateado en nuestra naturaleza. Por ello debemos aprenderlo. Esto nos ayuda a entender por qué con toda razón se dice que la humanidad, desde que aprendió a leer, consiguió beneficios extraordinarios. Sin embargo, los especialistas están preocupados, pues creen que en la actualidad nuestras nuevas costumbres de lectura no nos hacen tan bien como esperaríamos. De hecho, advierten que estamos en un punto en el cual la humanidad se encara a perder los beneficios que ha ganado desde que adquirimos el proceso de aprender a leer. Y un poco quizás no nos extraña, ¿verdad? Ya que la mayoría de los especialistas han notado que hoy en día las personas tienen la costumbre, mala por cierto, de leer los textos solo por encima, a veces buscando información rápidamente o quizás un gancho que les lleve a leer un poco más del artículo. Ahora bien, esto no significa que se lea menos, pues hoy en día estamos leyendo más palabras que nunca. Se calcula que un promedio de alrededor de 100.000 al día. Ahora bien, el problema está en que la mayoría se leen en ráfagas cortas en las pantallas y muy por encima. ¿Por qué esto es malo? Bueno, a ver, ¿cómo lo diríamos de manera sencilla? Cuando aprendemos a leer, estamos preparando el cerebro para la adquisición de nueva información que luego será convertida en conocimiento consolidado en nuestra mente. Este ejercicio le exige a nuestro cerebro el uso de múltiples conexiones con las habilidades del razonamiento abstracto, pero para que sea un proceso eficaz se requiere para cada una de esas nuevas conexiones un tipo de tiempo y atención que a menudo no es el que le damos a nuestra lectura cotidiana por las costumbres modernas de leer digitalmente. Piensen cómo hemos evolucionado con respecto a la lectura desde el tiempo de nuestros ancestros, pues comenzamos a inventar estos diagramas que luego serían nuestros alfabetos y en principio los usamos como una manera simple para marcar cuántos vasos de vino nos íbamos tomando o cuántas ovejas teníamos. Pero con el paso del tiempo tuvo lugar el nacimiento de los sistemas alfabéticos. Allí la humanidad comenzó a tener un medio eficiente para recordar y almacenar
almacenar el conocimiento. Por esta razón no deberíamos minimizar el enorme impacto que la lectura ha tenido en la vida de las personas, en la raza humana de por sí, pues la lectura es un conjunto adquirido de habilidades que literalmente cambia el cerebro y combina todas nuestras capacidades cerebrales, conectando las regiones visuales, regiones del lenguaje, regiones para el pensamiento y la emoción. Por esa razón, recuerda que cada vez que dedicas tiempo a leer, estás creando circuitos nuevos en tu cerebro. Lo estás cambiando y obviamente fortaleciendo. Y se cree que leer por el gusto de hacerlo es uno de los 2 factores claves en el éxito económico posterior de un niño. Es más probable que no termines en prisión, que sepas votar, que seas dueño de tu propia casa, etcétera, etcétera. Bueno, hacemos la salvedad que quizás esto se cumpla más en países desarrollados o estables económicamente, pero los beneficios en nuestra mente no dependen del lugar de donde vivamos. Lo que es más, algunos creen que la lectura hasta afecta a nuestro organismo. La lectura en realidad tiene muchos beneficios terapéuticos, ya que el cerebro entra en un estado meditativo, un proceso físico que ralentiza los latidos del corazón, te calma y reduce la ansiedad. Llegados a este punto seguro dirán, muy bien, me queda claro que la lectura es muy buena para todo, casi milagrosa, pero ya vieron cómo es esto, siempre hay un pero, todo bien con la lectura. Sin embargo, muchos de esos beneficios no se consiguen con solo leer. Así es, amigos, leer por leer no es lo que consigue este proceso transformador del cerebro, pues los verdaderos beneficios solo se consiguen cuando entra en un estado conocido como lectura profunda. ¿A qué nos referimos? Bueno, cuando leemos a nivel superficial solo estamos obteniendo la información. Cuando leemos profundamente estamos usando mucho más de nuestra corteza cerebral. La lectura profunda significa que hacemos analogías, hacemos inferencias, meditamos en lo que acabamos de leer o nos esforzamos por entender información que quizás escapa y desafía nuestro conocimiento medio. Por eso, no sirve que digamos que leemos muchos mensajes de texto, mails, etc. En realidad el cerebro necesita ser exigido. Por eso no es solo leer, sino lo que leemos, lo que realmente activa lo mejor del cerebro. Pues la lectura profunda es lo que nos permite ser seres humanos verdaderamente críticos, analíticos y empáticos. Pero ¿por qué se da esto? Se preguntarán ustedes quizás. Bueno, nuestro cerebro funciona más o menos así. Cuando pasamos de decodificar a leer, el cerebro traza otra ruta y cada nueva experiencia de lectura crea nuevas rutas que fortalecen las capacidades de nuestro maravilloso cerebro. Por eso, el secreto de la lectura se halla en el tiempo que se le dedica, pues prepara y libera al cerebro de las cosas y preocupaciones cotidianas y le permite en ese momento tener pensamientos más profundos que antes, mejorando la capacidad cerebral y por ende la comprensión. Pero si bien el proceso de aprender a leer cambia nuestro cerebro, para que los beneficios de esa transformación no se pierdan, hay que tener en cuenta que lo importante es también lo que leemos, cómo leemos y en qué leemos. Y aquí empiezan los problemas, pues no es lo mismo leer de una impresión, de un lector electrónico, de un teléfono o de una computadora. De hecho, algunos creen que la lectura digital puede tener un costo para el cerebro del lector, pues hay investigaciones que muestran que la cantidad de tiempo que se dedica a leer textos de formato largo está disminuyendo, y debido a la digitalización la lectura se está volviendo más intermitente y fragmentada, algo que podría tener un impacto negativo en los procesos cognitivos y emocionales de la lectura, pues el cerebro lector tiene un circuito neuronal plástico y se cree que el circuito reflejará las características del medio en el que lee. Claro que también tenemos al otro bando sobre este tema, pues para algunos leer donde quiera que lo hagamos es lo mismo, pues uno piensa en el libro como una obra, pero en realidad el libro es solo un mecanismo de entrega. Por ello, no importa el medio, no importa cómo lo consigas, lo que importa es la historia. En fin, independientemente del medio que usemos, en lo que todos coinciden es en la importancia de la actitud con la que leemos. Por eso, está
están cada vez más preocupados los científicos por proteger lo que la lectura profunda logró hacer en nuestro cerebro, ya que si no entrenamos esas habilidades, eventualmente podemos perder la capacidad de comprender contenido más complejo, lo cual es una involución en el cerebro. Por ello, si no cuidamos este proceso, estaremos desperdiciando la increíble capacidad de una máquina casi ilimitada como es el cerebro humano. Así llegamos al final de este video. Si te gustó, dale like, comenta, comparte y suscríbete para más videos. Y si te gustan las historias analizadas y contadas de otra forma, te invito a mi otro canal, Hagamos un poco de historia, que te lo dejo en la descripción. Sin más, será hasta el próximo video y muchas gracias.